Hola, de la clase anterior teníamos esta actividad. La palabra callejón se encuentra segmentada en las partes que se ven ahí y nos preguntan cuál de ellas tiene significado léxico y cuál tiene significado funcional. Para poder responder esto, tenemos que recordar qué son estos tipos de significado. En primer lugar, recordemos que el significado léxico es el representacional. Es lo que nos permite armar un concepto, tener una imagen mental de lo que se dice. Bien, ¿cuál de estas dos partes de palabra nos permite imaginar algo? Ya sea una situación, un objeto, una característica o una acción real o no del mundo. Exacto, es la parte calle. ¿Cuál es el significado de calle? Podríamos decir que es un camino, un espacio de una población en el que no se construyen edificios y por el que se puede pasar. Ahora bien, no todo es significado léxico en las palabras, también tenemos el funcional. El significado funcional es el que no es representacional, o sea que él no arma imágenes en nuestra mente, sino que sirve para modificar estas imágenes y relacionarlas entre sí. Acá, la parte de palabra que tiene significado funcional es jon. Jon por sí mismo no nos permite imaginar algo, pero notemos que al agregarlo a calle y formar callejón, lo que resulta es que ya no es cualquier tipo de calle lo que imaginamos. ¿Cómo es un callejón? Por lo general es más angosto que una calle y en ocasiones no tiene salida. ¿Qué parte de la palabra desconfiar, segmentada así como está, es la que porta significado léxico? Exacto, confiar. La parte des, en cambio, porta significado funcional. Si bien no nos permite imaginar algo, lo que permite es especificar el significado de la palabra global. Podríamos decir que invierte o niega lo que implica confiar. Y en la palabra comedor, segmentada como está, ¿cuál es la parte que tiene significado léxico? Sí, es com. La otra parte no nos permite imaginar algo y por lo tanto tiene significado funcional. ¿Qué nos señala esta parte acerca de la idea de comer? Nos señala que lo que debemos imaginar es el lugar en el que se come, comedor. Bueno, ahora vienen algunas definiciones. No importa qué palabra sea la que estemos analizando, la parte que tenga significado léxico se va a llamar lexema. Otros nombres que recibe el lexema son base léxica o raíz de la palabra. Al resolver las actividades, señalamos los lexemas con este signo, L, como está indicado en la diapositiva. Por otro lado, las partes de palabra que tienen significado funcional se llaman afijos. No distinguimos entre prefijos y sufijos por el momento. Todos ellos son afijos. Los afijos los indicamos con el signo A. Buenísimo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en esta nueva presentación. En el video anterior aprendimos que para poder comprender cómo está formada una palabra, debemos separar las partes que la componen. Esto se llama segmentar, y para poder segmentar una palabra, debemos primero compararla con otra, con la cual tenga una semejanza y una diferencia. Si a estas partes de palabra que resultan de la segmentación les reconocemos el tipo de significado, vamos a poder clasificar la palabra según si es simple, derivada o compuesta. Veamos cómo es. Experimento. Veamos qué pasa con estas palabras. Si intento segmentar la palabra barranco y la comparo con barrancos,
veo que el corte queda al final de la palabra. Y me queda por un lado barranco y por el otro nada, es decir, un vacío. Vamos con la palabra columna. Cuando la quiero segmentar, una posible es columnar, o también podría haber sido columnas. Otra vez, el corte me queda al final de la palabra, de manera que obtengo columna y un vacío. Esto lo que indica es que la palabra está formada por una sola parte. Si quiero segmentar la palabra gris, pruebo comparándola con grises o con grisáceo y encuentro que una vez más no logro segmentar gris en partes más pequeñas. Podríamos seguir dando ejemplos, pero hasta acá ya podemos ver una cosa. Al tomar una de estas palabras, no importa con qué palabra las compare, no las logro segmentar. Entonces concluimos que estas palabras están formadas, cada una de ellas, por una sola parte de palabra. Es decir, no hay más partes en su interior, solamente tienen una. Y esta parte, así, ella sola, presenta significado léxico. Estas son las palabras que vamos a clasificar como simples, palabras simples. ¿Qué pasa si tomamos estas otras palabras? Buscamos para cada una de ellas una palabra de comparación. Establecemos los puntos de corte. Y una vez obtenidas las partes de cada una, reconocemos el tipo de significado que tienen. En cada palabra entonces está marcada la parte que es lexema y las partes que son afijos. A estas palabras que tienen un lexema y uno o más afijos las llamamos palabras derivadas. En cada palabra entonces está marcada la parte que es lexema y las partes que son afijos. Si tomamos por ejemplo la palabra encabezar, vemos que tiene tres partes de palabra. De ellas, solamente la del medio, es decir, cabeza, es la que tiene significado léxico, puesto que esta es la que nos permite imaginarnos algo. Sin embargo, las otras dos lo que poseen es significado funcional. No permiten imaginar algo, sino que especifican esa imagen. Entonces, al leer la palabra encabezar, no imaginamos una cabeza, sino que imaginamos la acción de colocar a la cabeza, es decir, colocar arriba. Si por ejemplo miramos en prepizza, vemos que hay dos partes. La que tiene significado léxico es pizza, imaginamos el objeto pizza, y el afijo pre no nos representa una imagen, sino que nos indica anterioridad respecto a la situación, es decir, anterior a la pizza. A estas palabras que tienen un lexema y uno o más afijos, las llamamos palabras derivadas. Vamos a ver qué pasa en este otro grupo de palabras. Como siempre, a cada una le buscamos una palabra de comparación. Segmentamos adecuadamente, teniendo el cuidado de ver que puede llegar a haber más de un corte, como se ve en cascanueces o en limpiavidrios o en pisapapas. Y luego miramos el significado que tiene cada parte de palabra. En cubrecama encontramos que ambas partes tienen significado léxico. En pisapapas, por el contrario, tenemos tres partes. Pisa y papa son partes que tienen significado léxico. Cada una de ellas nos permite representarnos en la mente una imagen de una situación, de una acción o de un objeto. Sin embargo,
La tercera parte, la S, simplemente tiene significado funcional, agrega el significado de plural. Cuando una palabra, como estas, tiene más de una base léxica o lexema, la llamamos palabra compuesta. Bueno, ahora revisemos el método. En primer lugar, siempre segmentamos las palabras. Luego, reconocemos el tipo de significado de las partes que la componen. Y por último, decidimos, en base a eso, si la palabra es simple, derivada o compuesta. Hacemos un breve repaso de la clasificación que vimos. Una palabra es simple si se compone únicamente de un lexema. Por ejemplo, ropa, rey, araña. Cada una de estas palabras que están de ejemplo está formada por un único lexema. Por otro lado, una palabra es derivada si presenta un solo lexema y uno o más afijos. Por ejemplo, expresivo, lavatorio, inmortalizar, etc. A esta altura ya deben haber notado que hay afijos que aparecen a la derecha, otros que aparecen a la izquierda y otros que aparecen a ambos lados de la palabra. En último lugar, decimos que una palabra es compuesta si se compone de dos o más lexemas y puede tener afijos. Por ejemplo, las que están acá: posavasos, guardarropa, limpia parabrisas. Vemos en este último ejemplo que hay tres lexemas: limpia, para, brisa, y un afijo que es la letra S. Te dejo estas palabras para practicar. Acordate de seguir todos los pasos y vas a ver que no te confundís. Y con eso terminamos.